El material audiovisual que se presentará a continuación es una presentación sobre la organogénesis, un tema importante durante el desarrollo embrionario en la embriología, el cual tiene sus fases propias, fases que serán mostradas y explicadas a continuación. El crecimiento embrionario, que es caracterizado por dos acontecimientos de gran importancia para el desarrollo del embrión. Estas fases son la división celular, que la división celular es una serie de divisiones por las que pasa el cigoto. Este se divide, creando una formación conformada por dos células. Posteriormente, estas dos células se dividirán, formando una formación de cuatro células. Y esta división continuará durante días hasta obtener una formación de 16 células llamada mórula, que aparece entre el tercer y cuarto día desde la fecundación. Mientras todo esto ocurre, el embrión en formación se traslada desde el sitio en donde el óvulo fue fecundado hacia la zona del útero, donde éste quedará implantado. Para el quinto o sexto día de formación, el blastocito temprano se forma, el cual para este momento está formado por aproximadamente 200 células. Para el día 6 o 7 aproximadamente, el blastocito se implanta en el revestimiento uterino llamado endometrio, en donde continuará con su desarrollo. El desarrollo continúa. En el día 8 comienza a formarse la capa bilaminar, que contará con una capa germinativa interna llamada capa germinativa endodérmica y una capa externa llamada capa germinativa ectodérmica. Más adelante, entre el día 10 y el día 11 de la gestación, el embrión se fusiona con el endometrio y ya en el día 12 se forma el mesodermo extraembrionario. En el día 13 se da inicio a la circulación uteroplacentaria, un proceso en el que la sangre materna baña de forma directa el sincitotrofoblasto. Al final de la segunda semana, en el día 14, se forma el disco embrionario bilaminar, que se compone por el hipoblasto y el epiblasto. Iniciando con la tercera semana, en el día 15 el disco embrionario desarrolla una lateralidad llamada línea primitiva, que en su extremo craneal presenta una entrada hacia el conducto llamado conducto neuroentérico. Esta entrada se le llama nódulo. El conducto neuroentérico une la cavidad del surco vitelino y la cavidad amniótica. En el día 16 comienza un proceso denominado gastrulación, el cual dará origen a las tres capas germinales del epiblasto, haciendo que para el día 18 en el epiblasto se presenten las tres capas conocidas como ectodermo, mesodermo y endodermo. El conjunto de estas tres capas se le conocerá como disco embrionario trilaminar. En el día 19 se produce la inducción del sistema nervioso central. En el día 20 la neurulación, donde la placa neural se convertirá en un tubo neural. Para el día 21 se hacen presentes los primeros glóbulos rojos o eritrocitos. Se forma un surco neural profundo y se comenzará la organogénesis, un proceso que, gracias a los cambios que ocurren en las distintas capas germinales embrionarias, se dará origen a los diferentes órganos que conforman al cuerpo humano, ocurriendo también la histogénesis y la morfogénesis. A partir del día 22, el tubo neural comienza a cerrarse y el corazón del embrión comienza a latir, mientras el tubo neural sigue cerrándose. En el día 23 se forma en la placenta un número de vellosidades que durante los próximos días se irá multiplicando. Para el día 28, la neurulación del embrión se completa y para este mismo momento el embrión contará aproximadamente con un número aproximado de entre 26 y 29 somitas, pequeños engrosamientos mesodérmicos formados en pares a cada lado del notocordo. Para la quinta semana del desarrollo del embrión, este tiene forma de letra C cerrada. En el día 29 se forman las yemas de las piernas y los brazos, y son visibles cuatro pares de arcos faringios. En el día 30 se desarrollan prominencias de la cara, las prominencias frontonasal, la placenta nasal y el proceso maxilar, además del arco mandibular. Entre los días 31 y 32, los esbozos de dos miembros superiores tienen forma de pala, y son visibles las fosas nasal y cristalinas. Paralelamente,
Del día 31 al día 35 se desarrollará la llama pulmonar y el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. También se formará la cloaca. Entre los días 33 y 36 se forman las placas de las manos. Son prominentes las fosas nasales y los miembros inferiores tienen forma de pala, y son visibles los senos cervicales también. En la sexta semana se pueden distinguir los esbozos de los ojos y oídos. Comienza la formación de los pulmones, brazos y piernas, además de distinguirse las áreas de los pies y manos. En el día 38 se forman diferentes conjuntos de músculos inervados por una raíz nerviosa, conocidos como miotomas, y músculos propiamente. Entre el día 39 y 40 se desarrollan los montículos de las orejas y derivados endodérmicos, como las fosas faringeas y la vejiga urinaria. En el inicio de la séptima semana, las vesículas cerebrales son prominentes y el tronco comienza a enderezarse. En el día 43 son apreciables los cartílagos de las extremidades. En el día 44 el rostro continúa en desarrollo. Se termina de formar el tabique troncococal y entre los días 44 y 46 es visible la región del codo. Se observan los pezones también. En el día 47 es visible la formación de los genitales externos. El tronco se alarga y se sigue enderezando. Los procesos faciales se fusionan entre sí. Y en el día 49 también se forman los dedos, los párpados. Y en el día 50 y 51 los miembros superiores se alargan y flexionan. Los codos también aparecen. Y aparece el plexo vascular con el cuero cabelludo. Para el inicio de la octava semana, las manos y los pies se aproximan entre sí. Los dedos de las manos están individualmente localizables y son largos, mientras que los de los pies están unidos por una membrana. Entre los días 54 y 56, los dedos están completamente individualizados y son largos. Las orejas se desarrollan y los fémures se osifican. Y ya para el día 56, último día de la etapa embrionaria, la cabeza es más redonda y muestra características más humanas. Además de la división celular, se menciona la importancia de la elaboración de productos celulares, pues este es definido como una serie de procesos en la célula para su funcionamiento y metabolismo. Las células elaborarán sus propios productos celulares, aunque también contarán con la capacidad de producir productos para otras células y enviar señales a células vecinas con instrucciones para que repitan las acciones. Un proceso importante a mencionar es la síntesis de proteínas, pues es uno de los principales mecanismos de regulación y expresión celular. Este proceso es llevado a cabo por dos fases: la transcripción, que se lleva a cabo en los ribosomas, y la traducción, que se lleva a cabo en el núcleo de la célula. La morfogénesis es una fase que es propia de las fases del desarrollo embrionario. Esta fase está compuesta por un proceso molecular complejo controlado por la expresión y regulación de genes específicos. Esta secuencia comienza después de la gastrulación. Son los cambios, movimientos y configuración de la célula lo que permite interacciones entre sí durante la formación de tejidos y órganos. Para formar el cuerpo humano, el cigoto necesita generar billones de células y debe dar origen a muchas clases de ellas. La formación de diferentes clases de células se debe a un proceso biológico llamado diferenciación. Se entiende como diferenciación la adquisición por parte de las células de las características singulares que las van a distinguir del resto de las demás células. Este sucede durante el desarrollo embrionario en la tercera fase de la organogénesis, o durante la existencia de un organismo pluricelular, y aunque virtualmente todas posean los mismos genes,
Las células se diferencian unas de otras por la peculiaridad de sus proteínas estructurales y enzimáticas presentes en cada uno de su citoplasma. Estas proteínas estructurales van a determinar las características morfológicas y funcionales que caracterizan a un tipo celular, mientras que las proteínas enzimáticas darán paso a la síntesis de otras sustancias, cuya presencia será la que permite caracterizar a la célula como perteneciente a un determinado linaje. Una vez que las células alcanzan sus estados finales de diferenciación, éstas se mantienen estables en forma permanente. Los estados de diferenciación pasan a las células hijas, haciéndolo de generación en generación hasta el último de sus descendientes. A eso se le llama memoria. Esta fase se incluye junto con otros más en una serie de procesos llamados mecanismos biológicos o mecanismos del control del desarrollo embrionario, donde anterior a la diferenciación de las células sucede otra fase conocida como determinación, en la cual la célula elige el camino del linaje al que pertenecerá. Este será explicado más adelante. Los plegamientos embrionarios. Hacia el final de la tercera semana y durante la cuarta semana de gestación, un evento significativo toma lugar, en el cual el cuerpo trilaminar plano del embrión se transforma en un cuerpo cilíndrico. Es el plegamiento el responsable de que esto suceda. Se consigue por medio de dos curvaturas, la longitudinal y la lateral. Debido al rápido crecimiento del embrión, la velocidad de crecimiento en las partes laterales del disco embrionario no mantiene el ritmo de la velocidad de crecimiento en el eje longitudinal. A medida que el embrión aumenta rápidamente su longitud, el plegamiento de los extremos craneal y caudal tiene lugar simultáneamente al de las partes laterales del embrión. Al mismo tiempo, se produce una constricción relativa en la zona de unión del embrión y la vesícula umbilical, que es el saco vitelino. Plegamiento longitudinal o en el plano medio, también llamado plegamiento cefalocaudal, es aquel que sucede de los extremos del embrión en la dirección ventral, dando lugar a los pliegues de la cabeza y a la cola, que hace que las regiones craneal y caudal se desplacen ventralmente a medida que el embrión aumenta su longitud craneal y caudal. Se debe principalmente al rápido crecimiento del tubo neural. El pliegue encefálico. El pliegue encefálico, al comienzo de la cuarta semana, los pliegues neurales de la región craneal aumentan de grosor formando el esbozo del encéfalo. Inicialmente el encéfalo en desarrollo muestra una proyección dorsal hacia la cavidad amniótica. Durante el proceso de plegamiento, parte del endodermo del saco vitelino queda incorporado en el embrión en forma de intestino primitivo anterior, que es primordio de la faringe, el esófago, parte inferior del sistema respiratorio. Primordio quiere decir que es el esbozo de un órgano en el periodo inicial de la organogénesis. Pliegue caudal. El plegamiento del extremo caudal del embrión se debe principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural, primordio de la médula espinal. A medida que crece el embrión, la eminencia caudal, que es la región de la cola, se proyecta sobre la membrana cloacal, que será la futura localización del ano. Durante el plegamiento, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión, formando el intestino primitivo posterior, primordio del colon descendente y el recto. Con el plegamiento caudal se forma el intestino primitivo posterior. Plegamiento lateral, también llamado transversal o en el plano horizontal, se produce por el rápido crecimiento de la médula espinal y los somitas. El primordio de la pared ventrolateral se pliega hacia el plano medio y hace rodar ventralmente los bordes del disco embrionario, con lo que se origina un embrión de configuración aproximadamente cilíndrica. A medida que se forman las paredes abdominales, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión a modo de intestino primitivo medio, el primordio del intestino delgado.
Inicialmente hay una conexión amplia entre el intestino primitivo medio y el saco vitelino. Sin embargo, tras el plegamiento lateral, se reduce la conexión hasta lo que representa el conducto onfalomesentérico o vitelino. Al finalizar las primeras 4 semanas de gestación, se forma el tejido conjuntivo embrionario, llamado mesénquima, del cual se originarán otros tejidos que son el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. El endodermo es la más interna de las 3 capas germinales, que debe su origen a la invaginación de células epiteliales al hipoblasto durante la gastrulación. De este tejido se originan los revestimientos a órganos y partes epiteliales. Encontramos derivados del endotelio cubriendo las vías respiratorias en tráquea, bronquios y pulmones, en el tubo digestivo recubriendo la faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, y cubriendo la vejiga urinaria y uraco. Lo encontramos también en partes epiteliales de la glándula tiroides, cavidad timpánica, amígdalas, glándulas paratiroides, hígado y páncreas. El mesodermo es la capa intermedia de las 3 capas germinales primarias. Esta capa da origen al tejido conjuntivo laxo, denso, especializado y embrionario, también originando músculos lisos y estriados y vasos sanguíneos y linfáticos, el vaso, los riñones, gónadas que son los ovarios y testículos, la corteza suprarrenal y el mesotelio. El mesénquima es derivado del mesodermo embrionario y da origen a diversos tejidos conjuntivos del cuerpo. Este tejido es formado por una red laxa de células fusiformes que se encuentran suspendidas en una sustancia viscosa que contiene fibras reticulares y de colágeno muy finas, ocupando el espacio con mayor diferenciación entre las estructuras con más diferenciación del feto. Del ectodermo, la capa más externa de las 3 capas germinales, se pueden clasificar 2 clases. En ectodermo de superficie, que da origen a la epidermis, pelo, uñas, glándulas cutáneas, glándulas mamarias, oído interno, epitelio de la córnea y el cristalino, y del esmalte dental. Y la otra clase es el neuroectodermo, del cual se puede subclasificar en neuroectodermo superficial, del cual le dará origen al sistema nervioso central, la retina, el cuerpo pineal y la hipófisis posterior. Y tenemos también al neuroectodermo de la cresta neural, del cual se originan los nervios y ganglios craneales y sensitivos, la médula suprarrenal, los melanocitos y los cartílagos del arco faríngeo, el mesénquima y el tejido conjuntivo de la cabeza y los odontoblastos. Ahora los mecanismos de control del desarrollo embrionario, o también conocidos como mecanismos biológicos del desarrollo embrionario. Para el desarrollo de cualquier sistema, una célula va a tener que pasar a través de procesos específicos que la van a guiar y así obtener como resultado el organismo final. Los organismos que se encargan de guiar la morfogénesis, la formación de los órganos y su posterior maduración serán los siguientes. A medida que sus células se desarrollan y se diferencian, se vuelven bastante diferentes en estructura y función. Una vez que comienza esta diferenciación, una célula está atada a ese destino y debe continuar por su camino de diferenciación. Cada tipo de célula que se desarrolla crea proteínas específicas de tejido que solo se encuentran en ese tipo de célula y son las que otorgan a la célula su estructura y función única. Uno de los procesos que va de la mano con otro mecanismo que es la diferenciación que anteriormente se ha mencionado, va a permitir que las células no sean todas iguales, sino que tengan características específicas. Por ejemplo, una célula del sistema nervioso no va a ser la misma que una célula del hígado. Por esta razón, al principio la célula tiene que decidir en qué otro tipo de célula se va a convertir, si en una célula muscular, miocito, una célula del hígado, hepatocito,
una célula del sistema nervioso, neurona, o una célula del hueso, ostrocito. Entonces, cuando se dice que una célula se determina, se refiere a que ésta ha elegido un camino, el cual seguirá para convertirse en cierta célula especializada. Las células, como se mencionó anteriormente, van a tener memoria. La memoria celular les va a decir en qué sentido, cuándo y dónde deben diferenciarse, y después mantienen ese estado. La decisión de diferenciarse ocurre antes de la misma diferenciación, y a este proceso se le denomina determinación, que es el conjunto de cambios en el estado interno de una célula debido a alteraciones en la expresión de genes que provocan compromiso en el destino celular, es decir, una decisión de diferenciarse. En un principio no se van a distinguir ningún cambio en su estructura, no hay cambios morfológicos. Esto se dará posteriormente dependiendo al tipo de célula en que ha decidido convertirse. Retomando un poco la diferenciación, ya que una vez que la célula ha sufrido una serie de procesos y se tienen las características propias, se dice que está en el proceso de diferenciación. Como ya se había explicado previamente, la célula adquiere sus características morfológicas y funcionales. Las células no son estáticas, por lo que existe un mecanismo de desarrollo denominado como migración, que esta es la capacidad de que una célula pueda desplazarse de un lugar a otro. Algunos ejemplos son las células germinales primordiales y las células de la cresta neural. Las células germinales primordiales son la vía común de los gametos sexuales, que poco a poco cambiarán de lugar constantemente para llegar a la futura gónada, que puede ser el futuro testículo o el futuro ovario. Las células de la cresta neural tienen la capacidad de ser versátiles, pudiendo ser diversas células de diversos tejidos u órganos. Incluso puede llegarse a considerar como una cuarta capa germinativa. La muerte celular va a ser un fenómeno común durante el desarrollo embrionario, incluso si las células todavía no han cumplido con su ciclo de vida, pero para el desarrollo correcto de alguna estructura se necesita darle fin a esta célula. A este mecanismo en el que la muerte de la célula esté llevada de una manera regulada se le va a conocer como apoptosis. La apoptosis es un término que se usa para diferenciar a las muertes fisiológicas de las muertes accidentales. En la apoptosis, el volumen de la célula muere y los restos son fagocitados por células adyacentes. Todas las células de nuestro cuerpo poseen la capacidad de realizar apoptosis en cualquier momento del desarrollo, ya sea el embrionario, el fetal o el postnatal. Y todos lo hacen de la misma manera. Clásicamente se van a describir dos vías por las cuales la célula puede realizar apoptosis. Una de estas vías es la intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o mediada por receptores. La vía intrínseca se desencadena a partir de la mitocondria y la vía extrínseca depende de la activación de una serie de receptores de membrana conocidos como receptores de muerte. Y por último, tanto la vía intrínseca como la extrínseca culminan de la misma manera. A esto se le va a denominar vía final común, por medio de la activación de un grupo de enzimas líticas conocidas como caspasas. Estas son enzimas que degradan los componentes celulares de manera ordenada, generando su desaparición gradual hasta formar un grupo de vesículas conocidas como cuerpos apoptóticos, que van a estar formadas por restos celulares envueltos por membrana. De esta manera, el contenido citosólico jamás se libera del exterior, lo cual evita que el sistema inmune active los mecanismos de la inflamación, diferencia fundamental con otros procesos celulares de muerte como es la necrosis. Un ejemplo del por qué se lleva a cabo la apoptosis durante el desarrollo embrionario va a ser la formación correcta de la estructura de la mano, ya que si al principio la mano del embrión es una superficie lisa de estructura redonda, la apoptosis tiene que llevarse a cabo
de manera progresiva, para que la mano vaya adquiriendo su morfología normal y característica. Las células tienen la capacidad de ayudarse entre sí para estimular su correcto desarrollo. A esto se le va a llamar inducción, donde un conjunto de células van a estimular a otras células para que su desarrollo se lleve de manera adecuada. Un embrión es un conjunto de tejidos en constante inducción. Los inductores primarios van a inducir al resto de las células para que adopten una forma, empiecen a cumplir sus funciones y así coordinadamente se vaya formando el embrión con sus manos, cabeza y órganos. Estas interacciones van a estar mediadas por señales. Para que esta interacción pueda ser denominada inducción, debe existir dos grupos de células con capacidades diferentes. Por un lado están las células inductoras, y como su nombre lo indica, estas deben ser capaces de sintetizar y liberar al medio una molécula señal, sea cual fuere su tipo, como proteínas, esteroides, aminoácidos, etc. Y por otro lado, deben existir una población celular competente, aunque también existen aquellas en las que no se inducen y tampoco se dejan inducir. Las zonas en las que se puede apreciar este mecanismo son en el desarrollo de los riñones y el de los ojos. Por ejemplo, para el desarrollo del ojo, donde se tiene una estructura llamada vesícula óptica, que en un futuro se encargará de la formación de la retina, esta, mediante una regulación molecular, actúa sobre las células del ectodermo, y debido a esa inducción, se obtiene como resultado un engrosamiento de las células del ectodermo, conocido como engrosamiento de la placoda del cristalino, que será el precursor del cristalino del ojo. Ahora bien, la potencia, que también es un factor para definir la capacidad celular al diferenciarse en otros tipos celulares. La máxima potencia que existe se conoce como totipotencial, la cual tiene la capacidad de formar todo un individuo incluyendo los tejidos extraembrionarios. Un ejemplo de esto es el cigoto, al igual que las primeras dos células hijas que ocurre tras la primera división mitótica, incluyendo la tercera. Pero a partir de la cuarta división ocurre un cuarto mecanismo de desarrollo. Aquí entra el mecanismo de restricción. La restricción es la disminución de la potencia y ocurre a lo largo del desarrollo. Este va de la mano con la anterior debido a que se encarga de disminuir propiamente la potencia de la célula para que haya una regulación en la capacidad de proliferación y de diferenciación de una célula hacia otro tipo de célula. Un ejemplo son las células de la morula, las cuales van a ser pluripotenciales. Una célula pluripotencial es aquella que tiene la capacidad de formar cualquier tejido, pero solamente uno solo de los distintos tipos de tejidos que hay. Después de ser una célula pluripotente, se pasará a una célula multipotencial. La célula multipotencial tiene la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células, pero con la condición que todas ellas tienen que pertenecer a la misma familia celular. Por ejemplo, las células del neuroectodermo, que es una subcapa del ectodermo y tiene una importante participación para la formación del sistema nervioso, del cual van a partir distintos tipos de células exclusivamente del sistema nervioso. Y finalmente, en la última capacidad de potencia se llega a la unipotencial, que es la más abundante en nuestro cuerpo. Esta únicamente puede producir un solo tipo de célula. Por ejemplo, las células de la epidermis, conocidas como células del estrato basal, solamente tienen la capacidad de producir queratinocitos. Cualquier otro tipo de células que no sean queratinocitos no van a ser capaces de realizarlas. Como conclusión de este tema, podemos decir que la organogénesis es una de las etapas más sustanciales del desarrollo embrionario, ya que se llevan a cabo los procesos que le darán una estructura base al embrión a partir de la cual pueda desarrollarse, comenzando a dar forma a los sistemas del cuerpo humano. También
Tienen gran importancia dado que las sustancias comienzan a clasificarse y a organizarse de manera más específica para dar paso a lo que serán los futuros órganos y tejidos del embrión.